¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? Bienvenidos. Bueno, aunque parezca que me he aficionado un poquillo a esto del clickbait, no preocuparos porque es algo transitorio y meramente anecdótico, más bien sarcástico que otra cosa. Entonces, ¿de qué quiero que hablemos hoy? Pues obviamente vamos a hablar de lo que hay en la portada, pero no lo vamos a hacer a la ligera. Lo vamos a utilizar para removernos en lo que nos removemos siempre aquí en este canal, que es hablar de contextos, de la necesidad de situarnos correctamente cuando estamos abordando un problema, de esas verdades que asumimos de forma inercial y que defendemos como verdades universales de forma taxativa y categórica y que luego resultan que no son lo que parecen y que necesitan matizaciones y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es una de esas verdades o de esas inercias que tomamos en nuestro día a día? Pues el utilizar los números reales para hacer las cuentas usuales, comunes, diarias. Nos pensamos que el contexto es real. Y bueno, esa es una de las razones también por las que hay tantísima gente partiéndose el pecho intentando convencerte de que, por ejemplo, la raíz de 4 vale 2. Y nunca podemos decir que la raíz de 4 valga menos 2. Sobre eso ya hablamos desde ese contexto, desde ese prisma, en un vídeo que hay por ahí, entonces os lo dejo por ahí, no sé muy bien por dónde, le echáis un ojillo si os apetece. Hoy vamos a seguir otro camino, un camino ligeramente distinto. Y el camino que vamos a recorrer hoy es precisamente analizar y matizar todas las cosas que hay alrededor de la resolución de una operación tan aparentemente sencilla como esta que tenemos por aquí. Y esto, sintiéndolo mucho, pues no significa que las matemáticas sean inconsistentes o que los cimientos de las matemáticas se desmoronen o que las matemáticas no sean perfectas. Significa que nos estamos equivocando en nuestra aproximación al problema y que no estamos considerando toda la amplitud que tenemos que considerar a la hora de intentar comprenderlo o resolverlo. Precisamente de eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo de hoy. Así que, si te apetece, pues quédate. ¿Dónde me lleva la noche incierta? Muy bien, habíamos quedado que íbamos a analizar este problema que tenemos por aquí y, pues, cuando nosotros queremos analizar un problema, lo que tenemos que hacer es plantearnos cuestiones que puedan resultar elementales, como por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de este problema? Tenemos tres potencias y yo creo que todos convendremos en que el exponente es el mismo en los tres casos. Entonces, ¿por qué? Dependiendo de cómo miremos esto, llegamos a un resultado o llegamos a otro. ¿De dónde nace esta aparente inconsistencia? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que está claro que por donde tendríamos que empezar a repasar es por qué es una potencia. Entonces vamos a empezar a repasar para ver si conseguimos un poco de claridad con esta historia de las potencias. Y vamos a empezar desde el nivel más elemental. El nivel más elemental es trabajar en el sistema numérico de los números naturales. En los números naturales solo tengo una opción, base natural, exponente natural. Y defino la operación potencia como un producto iterado. Es decir, x elevado a 1 es x y x elevado a n más 1 es x elevado a n por x. De esta forma, esta recurrencia me permite lo que acabamos de decir, interpretar la potencia como un producto iterado de elementos, de números naturales. Y hasta ahí la operación funciona más que bien y no tenemos ningún problema. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿puedo extender esta operación a un sistema numérico un poquillo más complejo? Vamos a movernos a los enteros. En los enteros, si yo extiendo la base de un natural a un entero y mantengo el exponente natural, todo sigue siendo consistente. Es decir, yo puedo conseguir la potencia de un entero con base entera y exponente natural como el producto repetido n veces de esa base. Hasta ahí todo funciona. Pero claro, yo quiero más. Como estoy en los enteros, me pregunto, vale, tengo base entera,
pero el exponente está limitado a lo natural. ¿Puedo extender el exponente a un exponente entero? ¿Puedo utilizar un número negativo en mi exponente? Bueno, sabemos desde la escuela que el exponente negativo es usual interpretarlo como el inverso de esa potencia con exponente positivo. Por lo tanto, al tratar de inversos, ya nos estamos saliendo de los números enteros, nos estamos yendo a una división, nos estamos yendo a un número racional. Por lo tanto, la respuesta es que no. Dentro del conjunto de los enteros tenemos esa limitación. El exponente tiene que ser natural. ¿Cuándo nos movemos a los racionales? Pues, obviamente, cuando tenemos base racional y exponente natural, todo sigue siendo consistente y volvemos a interpretar esa potencia con exponente natural como un producto reiterado de ese objeto, de esa base, pero ahora, pues, intentamos atajar el problema que teníamos con los enteros, es que no nos dejaban extender a un exponente entero. Claro, ahora en los racionales sí podemos extender a ese exponente entero. Yo sí puedo hacer x elevado a menos n, lo defino precisamente, como acabamos de decir, como 1 partido x elevado a n, y ese número racional sigue siendo reconocible dentro de mi sistema numérico de los racionales, por lo tanto funciona perfecto y ya tengo la operación potencia con una base que puedo utilizar hasta un racional y un exponente que puedo utilizar hasta un entero. Siguiente pregunta. ¿Puedo extender el exponente a un número racional? Claro, ¿cómo se interpreta ese número racional en el exponente? Eso es lo que da lugar al concepto de raíz enésima, ¿verdad? Es decir, x elevado a un medio es la raíz de x. Y sabemos que la raíz de 2, por ejemplo, no existe dentro de los números racionales, por lo tanto, la operación potencia dentro del conjunto de los racionales está limitada y no voy a poder hacer potenciación con un exponente racional. Me tengo que limitar a un exponente entero. Esto me obliga a moverme al siguiente conjunto, al siguiente sistema numérico en jerarquía. Después de los racionales van los reales. Si yo tomo una base real con exponente natural, todo funciona perfecto. Para un exponente entero, puedo utilizar la misma definición que había hecho para el caso de base racional, todo sigue siendo consistente, y entonces mi objetivo ahora es extender el exponente a un exponente racional. Ahora sí me permiten los números reales definir x elevado a 1 partido n como el supremo de un conjunto. El supremo de un conjunto en el cual la potencia del elemento coincide con la base. De ahí es de donde relacionamos, o de ahí es de donde sale esa concepción general de que la raíz y la potencia son operaciones inversas en cuanto a la composición de funciones. Hasta ahora nosotros no hemos nombrado la función para nada, lo cual no quita para admitir que de forma implícita, en todo este contexto, en toda esta forma de construir la operación potencia, estamos mirando desde un punto de vista funcional mucho más que desde la resolución de una ecuación. Y por eso, pues resulta natural que a la hora de definir el x elevado a 1 partido n lo estemos haciendo como un supremo que tenga que tener solución única porque la base del análisis son las funciones. El análisis, su razón de ser del análisis matemático es el concepto de función. Y una función tiene que tener una sola respuesta para cada pregunta. Por eso esto del supremo, que bueno, esto de obligar a que sea y mayor o igual que 0 en la definición, quizá resulte un poco redundante, porque el supremo sabemos que es único, entonces, al ser la base positiva y, bueno, al estar el supremo con esta desigualdad no estricta, el máximo va a estar contenido en el conjunto, y todas estas historias. Al fin y al cabo, estamos tratando con límites de una sucesión de racionales que va a estar contenido en el propio conjunto. Sabéis que esa es la base de los reales también. Entonces, en este sentido, la potencia de números reales está limitando la cantidad de soluciones de una raíz a 1, pero no es la única limitación. ¿Por qué? Pues porque yo puedo resolver la raíz de 2, pero la raíz de menos 2, ¿existe alguna idea análoga a esto de
algo elevado a 2 que me dé un número negativo. Yo no puedo tener un exponente par y un resultado negativo. Por lo tanto, ya estamos detectando otra limitación dentro de este supercuerpo de los reales. Super porque es realmente un sistema numérico muy poderoso, pues porque tiene eso, no tiene agujeros, es un sistema numérico completo, contiene todos los límites de sucesiones de racionales. Entonces, no es despreciable, pero sigue teniendo limitaciones. Y la limitación es que la potenciación, en un principio, solo la puedo definir para base positiva. Y la defino como este supremo, lo que hace que la raíz de 4, que es 4 elevado a un medio, pues tenga como única solución el 2. Vamos a ver qué está pasando. Aquí todo funciona. Si nosotros tomamos un ejemplo análogo a lo que estábamos haciendo en nuestro problema del principio, de este menos 1 elevado a distintos exponentes que son iguales, distintas formas de expresar el mismo exponente, 1 elevado a 1, 1 elevado a 1 partido 1, 1 elevado a 2 partido 2, todo esto es consistente, está bien definido, funciona bien con la definición que hemos dado para esta operación potencia racional, que obviamente se puede extender a cualquier número racional haciendo la potencia de una potencia, x elevado a partido b, pues la puedo definir como x elevado a elevado a 1 partido b. Y hasta aquí tenemos una potencia que puedo utilizar en una gran cantidad de situaciones. Estoy solo obligado a que la base sea positiva y el exponente puede ser cualquier número racional. Sin embargo, muchos os estaréis preguntando, si yo tengo esta historia de que la raíz enésima es operación inversa local de la potencia enésima, entonces, ¿qué pasa si yo tengo raíz cúbica de menos 8? ¿Acaso no puedo tener ahí un menos 2? ¿No existe una forma de generalizar esto para algunas situaciones en las que el radicando, en el que la base de esa potencia racional sea negativa? Sí, sí se puede, sí se puede. Podemos hacer aquí una especie de analogía, cambiar supremos por ínfimos y este tipo de cosas, obligar a que el denominador sea impar, que es el que nos permite tener una potencia impar, por lo tanto podremos tener un resultado negativo, y redefinir o intentar redefinir de forma bastante artificiosa, como veremos, esta idea de potencia, que nos generalice para algunos casos particulares más. Generalizar para algunos casos particulares más. Ahora bien, esto es tremendamente peligroso porque da lugar a algunas inconsistencias que son precisamente la base del problema que estamos tratando. Si esto fuera consistente, si esto fuera una definición sólida, estas dos igualdades, estos tres elementos tendrían que ser iguales, porque si tienen la misma base y entendemos que tienen el mismo exponente, la solución tiene que ser la misma. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a empezar a analizar un poquillo esto. Tenemos menos 1 elevado a 1. Menos 1 elevado a 1, estamos en lo que hemos hablado de base entera exponente natural. Por lo tanto, aquí no hay ninguna duda. La potencia vale menos 1. Menos 1 elevado a 1 vale menos 1. Además, lo hemos definido como cualquier elemento elevado a 1 es el propio elemento. Es una de las bases de la definición de la potencia de naturales que se extiende a los enteros a una potencia con cualquier exponente natural. Vamos a ver qué pasa en el nivel intermedio. En el nivel intermedio nosotros tenemos menos 1 elevado a un exponente racional. Tal cual nosotros hemos definido esto, lo podemos resolver porque tenemos por aquí una base impar, por lo cual nos permite aplicar la definición esta artificiosa que hemos hecho. Por lo tanto, pues lo único que tendríamos que hacer sería buscar el elemento que hiciera o que se cumpliera esta equivalencia a partir de esto que hemos dado del ínfimo. Por lo tanto, el elemento obviamente es menos 1. Parece que esta potencia debiera valer menos 1. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos esta historia del 2 partido 2? Aquí ya empiezan a fallar las cosas y lo que empieza a fallar es precisamente esta historia de aquí. No se cumple que
orden de los exponentes, la potencia de la potencia, sea siempre la misma. Por un lado, nosotros podemos resolver esta primera línea. Obviamente, nosotros podemos interpretar que ese 2 partido 2 es un elevado a 2 y luego elevado a un medio, por lo tanto, menos 1 al cuadrado vale 1, y ahora sí, 1, como tiene base positiva, podemos aplicar esa definición de raíz enésima y calcular el supremo del conjunto de todos los elementos cuyo cuadrado valga 1, el supremo obviamente es 1, y si nos movemos al otro camino, el menos 1 elevado a un medio, como tiene una base par, no se puede resolver. Una base, un denominador par. Por lo tanto, aquí está fallando algo y aparece el problema, aparece la aparente inconsistencia. Y digo aparente inconsistencia porque en ningún momento hemos nombrado la palabra inconsistencia cuando hemos encontrado limitaciones en la construcción de nuestra operación cuando estamos trabajando con niveles de jerarquía inferior. No hemos dicho que la potencia fuera inconsistente en los enteros cuando no podíamos elevar un exponente entero o en los racionales cuando no podíamos elevar exponente racional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Está pasando que no podemos hacer exponenciación o potenciación, cada cual que lo llame según el punto de vista que le resulte más intuitivo. No podemos definir la potencia de una base real a un exponente racional cuando la base es negativa. Para eso necesitamos de nuevo extender nuestro sistema numérico. La potencia con base negativa solo está definida de forma completa dentro del sistema numérico de los complejos, dentro del conjunto de los complejos. Utilizando la conocida definición de raíz enésima del número complejo, pues podemos aplicarla a los reales y problema resuelto. ¿Cómo puede ser que ahora nuestro problema se haya resuelto? Pues vamos a ver gráficamente qué es lo que está pasando aquí y cuál es nuestra visión limitada cuando estamos trabajando con los reales. Vamos a ver qué es lo que no estamos viendo cuando calculamos la raíz enésima de un número real, limitándonos al cuerpo de los reales. Cuando nosotros nos fijamos en los números reales, estamos viendo esto, la recta real. Y claro, ahí podemos situar el menos 1 elevado a 1, no tenemos ningún problema. Sin embargo, eso es una visión muy puntual, muy local de lo que es el mundo en realidad. Es verdad que muchas veces nos es suficiente, pero hay otras que no nos es suficiente y por lo tanto no nos debe resultar limitadora. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que estamos trabajando en el plano complejo. Y aunque quizá en esta situación es opcional, cuando nos movemos a esta situación ya no es opcional porque tenemos base negativa y exponente racional. Por lo tanto, ahí sí que estamos obligados a estar o a interpretar o a trabajar dentro del plano complejo. Entonces, fijaros, ahí tenemos menos 1 como la solución, atendiendo a la definición de raíz enésima, esa potenciación, como la hemos definido de forma absolutamente completa en el plano complejo. Ahí, ¿qué pasa? Si nos movemos al 2 partido 2, cambiamos nuestro exponente, lo reescribimos, pues no pasa nada porque seguimos teniendo a menos 1. Claro, sí, aparece otra solución, otra raíz dentro de los complejos. Si volvemos a reescribir nuestro exponente 3 partido 3, pues 3 raíces de las cuales una de ellas sigue siendo menos 1. 4 partido 4, 5 partido 5, 6 partido 6, etcétera, siempre menos 1 es una solución de nuestra raíz enésima. Siempre. Fijaros qué está pasando aquí. Tenemos como dos situaciones que podemos discriminar. Una donde tenemos ese denominador impar, 1, 3, 5, 7, etcétera, donde menos 1 será la única raíz real en todos los casos, o aquellas situaciones en las que tenemos nuestro denominador par, que tendrá dos soluciones reales, menos 1 y 1, por eso de que elevar a un número par nos da un número positivo el resultado. Y esta maravillosísima situación sucede por aquello que nos garantiza el teorema fundamental de la aritmética, y es que un polinomio de grado n tiene n soluciones en el cuerpo de los complejos. Esto es análogo a decir que la raíz enésima de un número o que una raíz enésima tiene n soluciones. Por eso, cuando nosotros movemos nuestro exponente y pasamos de 1 partido 1, 2 partido 2, 3 partido 3, 4 partido 4, vamos ganando una solución más, porque
la aproximación que hacemos al problema es distinta, pero todas esas raíces comparten una solución, la de -1 elevado a 1 igual a -1, que es particularmente una solución real. Una solución que se desprecia no se contempla desde la visión real, de la recta real, del cuerpo de los números reales. Y si analizamos los resultados que nos han estado saliendo en nuestro estudio, vamos a encontrar este esquema donde vemos dos patrones de comportamiento perfectamente diferenciables. Este patrón de aquí arriba, donde solo tenemos una raíz real, y este patrón de aquí abajo, donde tenemos dos raíces reales. Este patrón de aquí arriba corresponde a exponentes donde el denominador era impar. Es decir, que cuando nosotros tenemos una raíz de base negativa con índice impar, sí vamos a tener una solución real. Y cuando tenemos, en este caso de aquí abajo, una raíz donde ahora es verdad que el exponente teníamos denominador par y numerador par. El numerador par hace las veces de valor absoluto, por lo tanto vamos a poder aplicar nuestra radicalización. En la definición que nos dan cuando somos pequeños en la escuela nos dicen que una raíz cuadrada de un número positivo tiene dos soluciones, positiva y negativa. Pues fijaros, no nos estaban engañando, estaban diciéndonos las soluciones que había reales en el cuerpo de los complejos. Pero además es que, si nos fijamos en cómo hemos definido nosotros en la radicalización en el conjunto de los reales, al tener una base positiva vamos a poder aplicar esa definición. Por lo tanto, en ese caso nos estamos quedando solo con la parte positiva, porque desde el punto de vista real, pues nos interesa tener una única solución y despreciamos la negativa, que es lo que hemos intentado utilizar para hacer un poco más amplia esa definición de potenciación de números reales con exponente racional que estaba limitada a base positiva. Hemos utilizado aquellas cosas que conocemos de los complejos para proyectarlas en la realidad de la recta real y quedarnos con las cosas que sabemos que pasan ahí. Es decir, aprovechamos la visión global para tomar una ventaja particular. Pero eso no significa que cuando se nos presentan problemas no tengamos que otra vez alejarnos con la cámara y ver el problema desde la generalidad, desde la globalidad. No podemos seguir pegados a la recta real cuando el problema requiere que nos fijemos en el plano complejo, que es obviamente completo en ese sentido. Bien, pues vamos a ir terminando porque parece que el vídeo este se está alargando un poco más de lo que la buena educación recomienda. Conclusión. Es verdad que 1 partido 1 es igual a 2 partido 2 y que eso ha puesto en jaque nuestras convicciones y nos ha puesto en duda sobre qué pasaba con esta potencia racional de -1. Ahora, sin ningún tipo de duda, ya podemos decir que -1 elevado a 1 partido 1 es efectivamente -1. ¿Por qué? Pues porque, como hemos visto, la operación potencia con una base negativa solo es completa dentro del cuerpo de los complejos. En los complejos, la raíz enésima tiene n soluciones. Cuando nosotros estamos trabajando con un exponente 1 partido 1, tenemos una solución porque es la raíz unoésima. Cuando estamos trabajando con un exponente 2 partido 2, tenemos dos soluciones porque es raíz dosésima, cuadrada. Y así sucesivamente, cuando hacemos 3 partido 3, 4 partido 4, 5 partido 5, estamos añadiendo una nueva raíz. Pero eso no modifica la raíz original del exponente 1 partido 1, cuya raíz era única y que compartirá con todo el resto de radicalizaciones de la misma base, obviamente con el mismo exponente. Entonces, teniendo en cuenta que nuestro problema original era elevar a 1 partido 1, todas las demás soluciones debemos de considerarlas ficticias. No sería lo mismo si nuestro problema original fuera 2 partido 2, donde al simplificar estaríamos perdiendo soluciones y al amplificar estaríamos obteniendo soluciones ficticias. Y este tipo de situaciones nos resulte quizás más familiar para analizar en el caso, por ejemplo, de estar estudiando funciones. Algunas veces podemos tener funciones racionales, por ejemplo, que simplificamos numerador y denominador,
Y en ese simplificar lo que estamos haciendo es eliminar discontinuidades evitables. Por poner un ejemplo palpable, podemos estar trabajando con x-1 partido x-1 y nosotros simplificaríamos y tendríamos la función y igual 1, que es una función constante y a los efectos es la misma función que la primera, pero no podemos sacar conclusiones sobre la continuidad, porque esta segunda es continua y la primera tiene una discontinuidad evitable en x igual 1. Por lo tanto, podemos hacer el estudio en la función simplificada, pero no podemos sacar conclusiones firmes más que mirando la función original. Entonces, es muy importante contextualizar el problema original que estemos estudiando. En nuestro caso, -1 elevado 1 partido 1. Y a mí particularmente también me gustaría mucho que hubiéramos aprendido que las verdades categóricas, absolutistas, dentro de las matemáticas, casi que no existen. Todo es matizable y todo este problema que nosotros mismos nos hemos gobernado a partir de esta simple operación, viene de nuestra presuposición de que el mundo es un mundo real y que estamos limitados por el mundo real y que no podemos trabajar en otros contextos. Todo es matizable y todas las problemáticas que asumamos o que enfrentemos necesitan de una contextualización correcta. Os invito a que le echéis un ojillo al vídeo ese que tenemos por ahí del contexto, un poco para quitarnos estas manías y estas inercias que tenemos. Entonces, esa sería esa conclusión alternativa que me gustaría que alcanzáramos. Vamos a intentar ser un poco menos categóricos y un poco menos frívolos o tajantes a la hora de realizar ciertas afirmaciones y vamos a intentar afrontar los problemas desde un punto de vista más reflexivo y más tranquilo. Y antes de terminar, un par de cosillas. Algunas veces, para ver cómo está la percepción general en cuanto a temas que son así un poco más raros o se salen un poco más de la norma, pues hago alguna preguntilla o alguna cosa así, principalmente por el Instagram. Esta vez pregunté pues, cuál era la solución de -1 elevado a 1 partido 1 y di las dos opciones 1 o -1. La inmensísima mayoría, obviamente, votó por -1, pero yo puse como respuesta correcta el 1. Por lo tanto, mucha gente en los mensajes directos me ha hablado y me ha cuestionado el porqué. He notado dos tendencias generales igualmente perniciosas. La primera, decir que lo había hecho con la calculadora, que había hecho la cuenta con la calculadora y que daba -1. A ver, las calculadoras, ya lo hemos hablado algunas veces, son instrumentos preprogramados. No os podéis fiar de lo que diga una calculadora para ver cuál es el razonamiento que nos conduce o no nos conduce a una conclusión. La segunda cosa era que cuando yo contestaba y por qué no, y decía -1 elevado a 1 partido 1 igual a -1 elevado a 2 partido 2 igual al valor absoluto de -1 igual 1. La gente se quedaba tan contenta y se lo cree. Y la gente se cree esa conclusión que es completamente falaz. De ahí la portada de este vídeo. La portada de este vídeo basa en el clickbait, en el gran engaño del clickbait. Os estáis creyendo el amarillismo matemático y es muy peligroso. En las matemáticas precisamente lo que queremos es profundizar en el razonamiento y en el conocimiento. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar de fiarnos de las primeras impresiones e intentar buscar un poco el camino que nos conduce de forma lógica, razonada, deductiva, analítica, reflexiva, a una conclusión. Lo demás no tiene ningún sentido. Entonces, pues eso. Vamos a intentar razonar, vamos a intentar poner las cosas siempre en su contexto y vamos a intentar siempre buscarle la cuarta pata al gato. Entonces, pues nada, por mi parte ya está. Espero que os haya gustado este vídeo, que os lo hayáis pasado también vosotros como yo haciéndolo. Y ya está. Nos vemos a la próxima. Gracias por atender. Todo lo que queráis que discutamos en los comentarios, sois bienvenidos. Nos vemos. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y cuéntaselo a tus amigos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!